Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast y Radio Menárguez. Hoy estamos con Chaima y Dimitar. Y hoy tenemos a unos invitados muy especiales de nuestro centro. ¿Os queréis introducir? Bueno, yo soy Amparo, profe de lengua, que he venido aquí con una alumna, mi alumna de cuarto de la ESO, Ainhoa. Sí. Bueno, yo soy José, soy un alumno del centro. Sí. Bueno, estoy aquí porque hace unos 2 años escribí un libro. José es alumno de nuestro centro. ¿Escribiste el libro cuando estabas en segundo de la ESO? Segundo de la ESO. Segundo de la ESO. Lo he leído, me ha gustado. Es corto, es bonito, me ha gustado mucho. Y bueno, pues estamos aquí en honor al Día del Libro y que venimos a hacer unas cuantas preguntas y pues sobre todo a nuestro alumno que ha escrito una novela. ¿Nos habla un poco sobre el proceso de escribir? ¿Por qué escribiste eso? ¿Qué es lo que te...? Sí. Pues este libro fue... La idea me surgió exactamente el último día del año 2020, en vísperas del año nuevo. Y porque pensé, pasaron unos cortos humorísticos que habían sacado como parodiando las situaciones que habían pasado ese año. Y pensé que podría crear algo así, en forma de una historia. Claro, era una idea secundaria. En ese momento tenía otros planes en mente que yo consideraba más importantes y a esto le di menos importancia. ¿Qué pasa? Que conforme lo fui desarrollando, se transformó en algo más interesante que lo que yo consideraba que era más importante. Dejé de lado que fuera una comedia de situaciones aleatorias para crear una historia más específica, con unos personajes, un inicio, un desarrollo y un final. Y en concreto estuve como algo más de un año escribiéndola, porque cuando la terminé, como un primer borrador, lo volví a leer con los meses y no me convenció nada, así que lo volví a hacer todo de cero. Claro. Y una cosa que me ha llamado la atención, ¿cómo has elegido la tapa del libro? De hecho, yo no elegí la portada, lo hizo mi padre, lo hizo como una sorpresa, yo ni siquiera sabía que lo había hecho. Y si no me equivoco es una imagen que hay en internet, no sé de dónde viene, y es una decisión un poco extraña porque yo no diría que la temática circense es lo principal de la historia, pero bueno, el caso es que lo hizo, aunque no, Sí. es una portada bonita. Pero tiene relación a la historia ya Sí. que hay un circo y todo eso. ¿Las historias que cuentas son acontecimientos de verdad o te las has imaginado todo o las has escrito todo? Sí, o sea, todo lo que imagino está influenciado por lo que yo he vivido. O sea, es una parte real y pues el resto es simplemente mi imaginación. Es que se siente muy realista, tanto lo del bar que cerró y lo del circo, me parece muy realista y creía que venía de sucesos reales que tú has vivido con amigos. Sí, porque de hecho vienen. La familia de mi tío efectivamente tenía un bar. Sí. Me contaron esa historia y me agradó tanto que decidí incluirlo. Y lo del circo también. Yo tenía una amiga que su familia tenía un circo y eso me inspiró para crear el que sabían la historia. Y bueno, para ti la escritura es una ficción. ¿Te gustaría continuar con eso en el futuro? Sí, de hecho continúo con eso. Actualmente estoy escribiendo una novela también y sí, es algo que realmente me entretiene. No lo veo como si me pudiese dedicar yo a esto, porque no puedo vivir yo solo de esto, pero como hobby sí, es algo que me encanta y que me gustaría seguir haciendo. José, una preguntita. Ya que tenemos la suerte de tener un alumno con esta afición tan complicada, ¿cómo ha sido el proceso no solo para la creación, que bueno, nos has contado un poco, sino para la edición? ¿Cómo has editado este libro? Imprimirlo y... ¿Cómo has editado este libro? ¿Ha sido por tus propios medios? ¿Financiado por ti mismo? ¿Has tenido algún tipo de ayuda? De eso se encargó mi familia. Yo lo revisé, cuando lo terminé lo revisé, aunque actualmente pienso que debería haberlo revisado más a fondo porque sigue teniendo alguna falta, algún problema, pero lo revisé por mi cuenta para que estuviera bien y luego se lo dejé a mi familia. Ellos lo leyeron y editaron un par de cosas y tal. Lo que pasa es que del proceso que fue editar, corregir
y pasarlo, mandarlo al editorial, que se imprimiera, yo no supe nada, porque lo hicieron como una sorpresa. Me dijeron, oye, ¿sabes que te hemos publicado un libro? Y me enteré en ese preciso momento. Yo pensaba que solo lo estaban corrigiendo y lo habían hecho. Pero bueno, para ser tu primera historia, me parece una sorpresa muy bonita y que a mí me parece impresionante. Porque yo cuando también estaba en primero o segundo, pues escribí historias por lo del confinamiento, pero también porque me parecía divertido, pero que nunca tenía yo la confianza de decir, vale, voy a escribir una historia entera. Eran como tonterías, historias pequeñas. Me parece muy, muy impresionante que hayas hecho una historia o una novela a tu edad y que sigas queriendo tener un hobby así, aunque me parece que te podrías dedicar a eso. En verdad, sé que hay problemas en un futuro, que nunca se sabe, que sí puedes llegar a tanto, pero me parece que tienes talento y que deberías seguir por esa rama porque puedes encontrar muchas cosas. Ahora, en honor al Día del Libro, que es por lo que hemos decidido grabar este podcast, ¿qué es para ti la lectura o un libro? Pues yo lo definiría como una forma de como poder transportarte a un mundo o poder ver unas vivencias, unas historias que es como, sí, cosas que no has vivido o que alguien más ha vivido o que alguien ha inventado, como poder estar en el lugar de otra persona o ver lo que pasa por su imaginación. Es como una forma de transmitir cosas que, ya sea eso, experiencias, sentimientos, sensaciones a los demás y poder sumergirte en eso. Eso es lo que yo diría. ¿Y los demás? ¿Qué es para ti un libro? Sí, Claro. Para mí un libro es como una forma de vivir nuevas experiencias a través de las páginas. Es básicamente, pienso lo mismo que José, una forma de trasladarse a otros mundos, de a veces también llegas a aprender con los libros. No sé, yo... Claro que Claro. sí. Sí, al fin y al cabo la lectura es un acto íntimo, íntimo y yo os había traído, que ya os lo había comentado antes de empezar, para recomendaros un libro, pero en este libro en concreto, que está teniendo un éxito continuado y en el tiempo, que es ensayo, que es la dificultad de leer en el ensayo, que es el infinito en un junco, pero llega un momento en que yo me he sentido muy identificada porque la escritora se para y hace una llamada de atención a los lectores, ¿no? Y dice una cosa preciosa, yo me siento identificada por cómo es el acto de lectura. Y es súper breve, os lo leo, ¿vale? Claro, perfecto. Y dice ella, la escritora, hablemos por un momento de ti, que lees estas líneas. Ahora mismo, con el libro abierto entre las manos, te dedicas a una actividad misteriosa e inquietante, aunque la costumbre te impide asombrarte por lo que haces. Piénsalo bien, estás en silencio, recorriendo con la vista hileras de letras que tienen sentido para ti y te comunican ideas independientes del mundo que te rodea ahora mismo. Te has retirado, por así decirlo, a una habitación interior donde te hablan personas ausentes, es decir, fantasmas visibles solo para ti. En este caso, mi yo espectral. Y donde el tiempo pasa al compás de tu interés o tu aburrimiento. Has creado una realidad paralela, parecida a la ilusión cinematográfica. Una realidad que depende solo de ti. Tú puedes en cualquier momento apartar los ojos de estos párrafos y volver a participar en la acción y el movimiento del mundo exterior. Pero mientras tanto, permaneces al margen, donde tú has elegido estar. Hay una aura casi mágica en todo esto. Y es lo que yo siento cuando leo. Yo me transporto y teletransporto a otros lugares. Totalmente. Lo de una realidad paralela en la que tú no controlas, pero en la que tú íntimamente estás ahí, porque una persona puede leer el mismo libro y ver las cosas diferentes. No es como una película en la que te dan todo visto. Porque yo no sé vosotros que sois más jovencitos, pero yo, por ejemplo, a mí, increíblemente, no me gustaba leer. Nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Hasta que encontré ese libro, no sé si os habrá pasado a vosotros, ese también. libro Sí. mágico, en la soledad,
porque bueno, nosotros hemos pasado todo un confinamiento, pero vosotros imaginaros, con mi edad no existían las redes. Claro. Entonces, por ejemplo, vivir en una capital en verano, que no tienes veraneo, que no te vas a una playa y no tienes nada que hacer. Y ese fue mi punto de inflexión, encontrar una novela, que en mi caso fue La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, en la que todo me parecía mágico. No había cogido un libro en mi vida, jamás. ¿A cuántos años? Pues sería pequeña, tendría 14 años, así un poquito más pequeña que vosotros. Y el imaginarme esa familia, todas esas intrigas, para mí fue eso, lo que os digo, el punto de inflexión. No sé si vosotros tendréis una novela así que hayáis dicho, me he enamorado de la lectura. Si tenéis, comentadlo tú. Ainhoa, ¿tú qué sientes cuando te has encontrado un libro así, que te has enamorado de ese libro? El que te ha abierto las puertas a la Sí, lectura sí, y al yo mundo lo de trato los libros. como un amor. Pues yo, el primer libro que me introdujo al mundo de la lectura fue Lestat el vampiro, de Anne Rice. Primero vi la película, la de Entrevista con el vampiro, y mi tía me regaló un libro, Lestat el vampiro fue el libro, y al leerlo me encantó y quise seguir leyendo más, y hasta que, bueno, aquí estoy. ¿Y tú, Jorge? José. Perdón. No tengo una experiencia tan de esa forma. Sí es cierto que cuando era niño no me gustaba nada leer. De hecho, recuerdo que mi abuela una vez, tendría 6 o 7 años, me regaló un libro por mi cumpleaños y me quedé mirándola con una cara de decepción absoluta. ¿Qué es esto que me has regalado? O sea, ¿para qué quiero yo esto? Pero cuando tenía unos 9 o 10 años, recuerdo que mis padres me llevaron a ver al cine una película que era El Capitán Calzoncillos, las aventuras del Capitán Calzoncillos. Y pues me gustó pues porque era una película así con un humor así tontorrón, gracioso, que en ese tiempo pues me parecía lo más gracioso que había en la existencia. Pero lo interesante fue darme cuenta que esa película venía de una serie de libros. Entonces, cuando yo leí el primer libro, me llegó de una forma diferente a la película, porque yo conecté con los personajes principales. Siempre pasa. Sí, Siempre. porque los personajes principales eran 2 niños de mi edad, unos 9 o 10 años en aquel tiempo, a los que le encantaba crear historias, y ellos inventaban ese superhéroe, y dibujaban cómics y todo eso. Entonces, a mí me despertó un interés y me conecté con esa historia de manera distinta. Pero más que seguir leyendo, mi impulso fue inventar mis propias historias. Y así fue como empecé a escribir. Escribía cómics al principio. ¿Sí? Dibujaba también. Lo que pasa es que creo que el dibujo no es lo mío y por eso me empecé a concentrar más en la historia. Pero sí, al principio escribía cómics. No sabía que venía de una serie de libros, sí, esa de película. Sí. No lo sabía. Bueno, hablando sobre mí, a mí siempre me ha encantado leer desde muy pequeña. Mis padres me llevaban muchísimas, no sé cuántas veces, he perdido ya la cuenta, a la biblioteca. Me pasaba las tardes ahí leyendo libros y yo impulsaba a mis hermanos a leer libros. Así que de elegir un libro concreto y decir esto es lo que me ha abierto las puertas, yo diría que todos, tanto Jerónimo Stilton, que hemos leído todos de pequeños, como novelas como lo de Crepúsculo, las novelas de Crepúsculo, que para todo el mundo ha sido una etapa. Porque a ti ya te gusta leer. Claro. A ti no ha sido una iniciación. No, desde a ti siempre. Ya te gusta leer. Desde claro. siempre. Me ha encantado. Y sinceramente yo se lo recomiendo a todo el mundo. Sé que todos hemos tenido una etapa en la que no hemos podido más con un libro y nos lo hemos dejado porque no podíamos más. Y porque te saturas también, porque estás en un momento en el que te puede dar tantas emociones en páginas, en párrafos que no sabes cómo quedarte después, pero es tan mágico y tan... No sé, me encanta leer y sí, es algo que yo se lo recomiendo a todo el mundo, por lo menos un libro. Lo que tú dices es fundamental. ¿Por qué no leen? Las personas de vuestra generación y de la mía, ¿por qué pensáis? Yo hay una cosa que me pregunto, y ya que estáis vosotros,
El tiempo. ¿Tenemos parte de culpa nosotros como profesores o venís ya No. con esa culpa puesta? No lo sé. Yo, por ejemplo, ayer, a sabiendas de que hoy sería la entrevista, le pregunté a mi hermano pequeño, que tiene más o menos la misma edad, bueno, es un poco mayor, que yo cuando empecé a interesarme un poco por la lectura y la escritura. Y cuando le pregunté por qué a él no le gustaba leer, me dijo que era simplemente porque no había encontrado algo que le llamase mucho la atención o que le encantase. Así que puede ser un caso, simplemente lo que te han enseñado en la escuela, por ejemplo, no te llena, no te gusta, y a lo mejor tú te quedas con ese estigma de a mí no me gusta leer. Pero tal vez si te acercaran algo distinto, Claro. que fuera más a tu estilo o que tuviera un enfoque con el que te sintieras más identificado, te engancharía y te gustaría. Sí. ¿Y tú, Ainhoa, cómo lo ves? Por ejemplo, este dilema que tuvimos nosotros con Marina en el primer trimestre, el dilema era mío en realidad, pero bueno, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que el motivo puede ser que ahora la información la podemos sacar fácilmente de internet a través de vídeos o así. Y antes la información se sacaba a través de los libros, entonces la gente, quisiera o no, tenía que leer para poder saber algo, tener un conocimiento básico sobre algo. Y la diversión, ¿no? Es decir, ya no te diviertes con un libro porque tienes diversión Sí, a raudales y constante. claro, antes no había, Claro. no tenías tantas opciones para divertirte, entonces cogías un libro y te ponías a leer, pero ahora tienes varias opciones y pues la gente no suele ir mucho ya por los libros porque ya hay opciones más que te estimulan más rápido que un libro. Y si podría decir mi opinión como extranjero, es Claro. que bueno, yo veo alguna diferencia también en la literatura de un país y de otro. Pasa lo que pase, un idioma es muy distinto, la manera de que te expresas es muy distinta. Eso quiere decir que, por ejemplo, la literatura búlgara, que soy de Bulgaria, nunca va a ser lo mismo que la española. ¿Qué quiere decir? No quiero decir que le falta algo, puede decir que tenga, que esté básicamente de otra forma. Y a mí, por ejemplo, esto influyó mucho a mi relación con los libros. Yo siento una dificultad muy grande de leer un libro en español. Puede ser porque no se me da muy bien el español, puede ser por distintos motivos, pero eso creo que también es muy importante mencionarlo. Claro. Y sobre todo en un instituto como este, que bueno, no sé, pero que hay tantísimas nacionalidades, pequeñas cosas, como por ejemplo expresar los sentimientos, no se expresa igual en un país que en otro. Y lo que para ti lo mismo es algo maravilloso, o que tú estás intentando expresar, entre a otra diferentes persona culturas, efectivamente, incluso no es que no lo sepas expresar, es que lo mismo en esa otra cultura o no está bien visto o está bien visto de más. Claro. Cualquiera de las dos opciones puede... Eso está súper interesante, de hecho, cuando tú lees una traducción de un libro, no se pierde mismo. por el camino No ese mismo. tipo de sentimientos, ¿no? Claro. Y también, bueno, quería mencionar un libro que me ha impactado mucho, que es que no te lo puedo traducir exactamente porque es en búlgaro, pero bueno, se habla sobre la depresión y me identifiqué mucho con el personaje porque está mencionando, bueno, está describiendo todo el camino, o sea, como enfermó, está mencionando como la depresión es una de las pocas enfermedades que te afectan no solo mentalmente sino físicamente también, está diciendo todo el proceso, como toda la gente le estaba diciendo cómo está cayendo en una depresión, pero él no lo ve. Bueno, también pues tenía sus caídas y también al final se salvó de la depresión, pero es un libro muy interesante. Me parece muy bonito, en verdad. Perfecto, claro que sí, cada uno tiene que tener su interés, gusto, ¿no? Tiene claro. que tener su parcela de interés. Por ejemplo, Ainhoa, antes de empezar nos coméntaselo tú un poco a Tu todos nuestros gusto. oyentes, tus gustos concretos y específicos. Bueno, antes de pasar a los gustos, yo quería decir una cosa sobre lo de que la juventud no lee. Yo creo que la gente lee. Hay mucha, no la gran mayoría, pero hay mucha gente que lee, pero no de la misma forma que antes se hacía, que era de ir a una biblioteca y libros. Yo creo que hay mucha gente que lee en internet, tanto artículos como blogs y como historias que están en internet.
básicamente, que no tienen un libro exactamente como en plataformas como Wattpad o otras plataformas. Yo creo que hay mucha gente que lee. No sé si es un poco estereotipo, pero más chicas que chicos, de lo que yo sé. No, pero- estereotipo, es una realidad. No, Es una realidad Pero hay un real. escritor aquí, así que... Sí, yo- bueno, yo pero- pienso que es así. Pero sí, yo creo que no es que no haya mucha juventud, yo creo que es que se hacía antes, De otra pero manera. claro, se hacía de otra manera y que ahora es más en internet y en esto, en la tecnología. Yo creo que es así porque yo he crecido con mucha gente que ha leído y veo Yo lo mucha veo gente como que diferentes lee. formas de lectura. Sí, Digamos que no es... yo, que soy, claro, vuelta, yo soy mucho más mayor que vosotros y lo veo otra manera, Claro. lo veo de otra manera. Para mí la lectura, por ir cerrando el círculo, para mí la Claro. lectura es algo íntimo. sí, Mm, claro, tú o vosotros que estáis más familiarizados, ¿no? Cojáis vuestro dispositivo, leéis, pero para mí no es la lectura que yo entiendo como lectura. yo también No por el prefiero hecho en de que sea papel. un libro en papel, ¿eh? Yo Sino por prefiero en papel. el contenido. El Claro. contenido. Que claro, es un poco eso, volver a qué es lo que te gusta leer. Claro, Entonces, lo mismo, yo, por ejemplo, no soy capaz de encontrar ese tipo de lectura en internet. Yo, bueno, mi afición, a lo que a mí me guste. No, Sí. no soy capaz, aparte de que me gusta el papel, porque huele. pues Qué huele rico. muy bien también. Porque huele muy rico. Pero bueno, vosotros que sois más jóvenes tenéis que, Claro. que ir por ese camino, hablar vosotros de ese camino nuevo que os dan las tecnologías. Claro. Bueno, cerramos el círculo. ¿Qué es lo que te gusta leer? Claro. ¿Qué te gusta? ¿Qué género? ¿Qué estilo? ¿Qué es lo que a ti Más- te llena? Claro. Bueno, pues yo nunca me había definido por un género literario, más que nada porque después de ese libro solamente comencé a leer libros de divulgación científica. Uno de los primeros fue Brevísima historia del tiempo de Stephen Hawking. Y desde que leí ese libro me encantó la divulgación científica, así que seguí leyendo, pero de géneros literarios podría decirse que me gusta la fantasía. Desde que leí también, además del Lestat el vampiro, leí Finis Mundi de Laura Gallego. Me enamoré de la novela de fantasía también por El Señor de los Anillos. Hombre. Bueno, fan total. Un clásico. Fan total. Adoro El Señor de los Anillos. Bueno, no sé tú, pero yo cuando lo ponen en la tele hago un maratón de 18.000 horas viendo El Señor de los Anillos, por supuesto. Hombre. ¿Y qué más? Y pues bueno, yo si tuviera que recomendar algo, no recomendaría un libro en sí, recomendaría todo un género, que es la fantasía, que a mí me encanta. Sí. No me gusta mucho el realismo porque básicamente leo para evadirme a otro mundo, Sí, entonces leo más totalmente. fantasía. Y diría que para empezar la fantasía, Laura Gallego es una autora muy buena de fantasía, para empezar estaría muy bien. Vale, no sabría decir un género en concreto, aunque yo diría que siento más o menos lo contrario. A mí me gustan más historias que dentro de lo que cabe, aunque todo es por supuesto inventado, puedan suceder en la vida Sí. real. De hecho es lo que yo suelo escribir hace años, que no invento mundos de fantasía, aunque tal vez en un futuro me atreva de nuevo con eso. Porque, no sé, siento más cercanas las historias que suceden en un contexto más realista. Y también me encanta cuando el foco de la historia son los sentimientos. Soy una persona bastante sentimental y me suele agradar ese enfoque. Por ejemplo, este curso que me hicieron leer el libro de Marina. O sea, con el final del libro, no lo voy a destripar, pero lloré a mares. O sea, Invisible. no, el libro de Marina. No, Marina, Ah, de Carlos Lo, Ruiz Zafón. lo sentí muy pesado, como si me hubiese pasado a mí algo Sí. personalmente. Me gusta Bueno, al mucho fin y ese al cabo tú lo que sentimiento. creas son tus propias realidades, que Claro. Sí. para los demás son tus fantasías. Para ti es tu realidad, pero los demás son nuestras fantasías. Claro. Nosotros te vamos a leer y nos vamos a asumir en tu mundo, pero que no es el mío. Por eso yo, la realidad, el realismo, no la realidad, el realismo, yo siempre
de hecho a Ainhoa le pasé García Márquez porque yo soy muy fan del realismo mágico. Realismo mágico porque no es una realidad real, Claro. pero como dice José, es una posible realidad. Claro. Eso a mí me gusta mucho. Un mucho poco aunque un hay- cruce yo entre soy las dos. mucho más de novela policíaca, fan total de la novela policíaca, de los autores noruegos y suecos que están un poco, son muy asesinos todos y me encanta también Leonardo Padura, Lorenzo Silva, toda esta gente que hace novela negra y clásica, novela negra clásica me gusta muchísimo, son muy asesinos. Dime, ¿tú tienes algún libro favorito? Del libro favorito, bueno, el que mencioné, que no sé Sí. cómo traducírtelo, y como género, qué vergüenza. A mí cuando las veces que leo, me gusta leer historias de tipo chicos que están, por ejemplo, en una oficina y tienen como una relación amorosa en secreto Romance. y lo tienen que esconder del jefe, pero mientras tanto tienen como esposas y hijos y cosas así. Sí, me reían de energía porque No, está genial, porque yo lo veo genial. es muy dramático y es como que vives en la historia y como que Sí. tú también eres un personaje y te preguntas, oye, ¿les van a pillar o no? Bueno, También. eso que tú estás Claro. diciendo, todas las novelas, estas novelas turcas, que Uy. que no solo en Claro. la tele, sino las novelas, todas estas novelitas rosas, pues se nutren de eso. Claro. Si nosotros nos fuéramos unos cotillas, eso Hombre. no seguiría. Totalmente, Hay novelas que tienen sí. 1000, 1500, a todo el mundo le gusta eso. Y que puede no te dé ese vergüenza. dramatismo. Quien no sea un poquito chismosa, mentira. Mentira, quieren más. Y si mientras más truculento y más se líe la secretaria o el secretario con los... Hombre, por Sí, favor. eso es lo son que ha clásicos. perdurado. Esos son los clásicos lo que han Eso es un perdurado. clásico desde los albores de la literatura, Claro. ¿eh? Lo que pasa es que Desde desde el la teatro, era la princesa, ¿no? desde el teatro, desde todo el dramatismo de la Hombre. vida cotidiana de la gente. ¿no? La comedia de enredos, todo Claro. se basa en ese tipo de cosas. Así que no te da Totalmente de vergüenza, acuerdo, sí. lo que pasa es que nosotros no lo decimos. Bueno, hablando de mí, de género, a mí me gustan todos, tanto literarios como ensayos, como de todo. Yo leo ficción y no ficción, así que fantasía se la recomiendo a todo el mundo. Es mágico y es te metes en un mundo donde puede pasar cualquier cosa y es un mundo nuevo y no sabes qué es esto y qué es lo otro. Se puede hacer pesado porque necesitas saber la historia de todo, y requiere tiempo porque los libros que valen la pena son largos y un poco densos, pero que no intimide porque vale mucho la pena. También el romance es bonito, me parece precioso, también me gusta mucho la ciencia ficción y la distopía. Fan total. Y ahora hablando de géneros no ficticios, pues psicología, filosofía. Así que eso ya por gustos. Yo leo mucho a Nietzsche y tengo libros sobre Immanuel Kant y un Me poco. estoy quedando pequeña aquí. Estoy sufriendo. Pero Bueno, me sí, porque gusta hay que mucho. tener un conocimiento A mí, previo, yo soy, aunque Mm. yo soy de ciencias, a mí me encanta la política y me encanta muchísimo la filosofía alemana, así que tengo libros de eso y es algo que me gusta, pero fan total de todos los géneros. Yo leo de todo, tanto novelas policíacas, que es más un poco Sherlock Holmes, no tan negro, y un poco ya misterio, pero sí que un género que nunca he tocado es el terror. Nunca lo he tocado y no quiero. Algún día lo mismo. Algún día me recomienda un Algún día libro. llegará esa novela, o no, ¿Quién que sabe? diga, Hombre. bueno, pues voy. Claro, como por ejemplo, yo sé cosas. A ver, cuéntame. Hay un autor japonés que yo he leído 2 libros suyos. Es novela de terror. Es Ranpo Dogawa.
Hay un libro que me encantó, es como tema gore, como hay se describen escenas muy explícitamente, Sí. se llama La bestia ciega. A veces hay escenas eróticas, pero no son como para crear Muy sensualidad, retorcido, es sí. retorcido, sí. Yo he escuchado un poco sobre ese género japonés y tampoco es que tampoco es que tenga. Bueno, en mi caso sí se lee, claro. Yo, mi hija pequeña siempre leo un poco de ese tipo de novela. Yo sí pues, lo leo, hacemos sería un intento. porque una persona la haya leído y que sepa que lo que vaya a leer yo no me va a dejar así como que estoy leyendo. Pero también he visto mangas, o he leído mangas y he visto animes que son más de ese género, pero que libro tanto de esto es lo que pasa y esto es lo que pasa, solo los libros que son más existencialistas, como los de Vladimir y toda esta literatura rusa, que tira más por los sentimientos, no más esas escenas y lo retorcido, pero más lo retorcido mentalmente, que eso también me encanta, y eso ya vuelve a la psicología y a los trastornos mentales, que es otra cosa. Claro, tenéis que tener vuestras corrientes, vuestros temas, la temática vuestra no va a ser Claro. la misma que nos puede. Hay gustos Lo único que para hay que todo. intentar un poquito también adaptarse a ese tipo de... Claro. Toda esta literatura que hay ahora japonesa, que está ahí como nos va a arrollar, porque sí, porque son buenos haciéndolo todo, buenos dibujantes, cómics, Sí. son Hay un van a arrasar sinfín, con todo, hay un sinfín porque son y, buenísimos. claro. Y bueno, pues Y vienen fuertes. hay que verlo, hay que leerlo, creo que sí. Bueno, ahora, os hago una pregunta. ¿Por qué ahora a los espectadores o los escuchantes que tenemos, qué les dirías para que lean un libro? ¿Qué les dirías? Mira, yo lo primero es fundamental, sobre todo lo que intento expresarle a mis alumnos. Esto es, creo que en el cuarto de Ainhoa lo dije en alguna ocasión, parafraseando un poquito a Borges. Mira, ni la lectura ni el amor admite imperativo. Tú no puedes obligar a alguien a leer. Pero esa parte de nuestra labor es importantísima, el saber conectar con gente que hay una brecha de edad importante, saber conectar, saber infundirle tus breves conocimientos y que recale, eso es importantísimo. Pero sobre todo yo le recomendaría, porque yo no puedo dejarlo pasar, he traído mi librito, Claro. recomendaría a todo el mundo, porque no necesitas un conocimiento previo, que se lean El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que lo dije antes. ¿Por qué? Porque es una historia del libro, la historia del libro, desde los albores hasta hoy. Es una historia llena de historias. Y creo que si alguien con un mínimo de interés puede decir, ¿qué hago? ¿Leo o no leo? Este es un libro ideal para enamorarte perdidamente de un libro, del libro en general, no de un libro, sino del libro, de la lectura, de la literatura. Lo cuenta tan exquisitamente y con tanto sentimiento y tan poéticamente que es capaz de enganchar a todas aquellas personas que no son capaces de enfrentarse a un libro. ¿Cómo puede ser tan hermoso que unos simples trazos en arcilla, en piedra, fueran nuestros primeros libros de nuestros antepasados? O que en una hoguera alguien contara una historia, Claro. porque no existe la literatura oral, ¿no? La literatura, Claro. y esa historia que yo te cuento hoy aquí pueda llegar a miles de kilómetros en unos momentos en el que viajar no era algo como hoy, algo habitual. O por generaciones que siguen la misma través de historia. generaciones. Todo ese tipo de cosas, y hablando de uno de los pasajes que más me gustan de este libro es sobre la literatura oral. Y habla precisamente de un autor japonés. No sé si sabéis que cuando empezó el cine mudo ponía el subtítulo, ¿no? Pero ¿y qué pasaba con la gente que no sabía leer? No podían ver esa película, solo veían, ¿no? Sí, la no imagen, entiendes. ¿no? Entonces existía
la figura del lector, esa figura que leía y además interpretaba lo que estaba pasando para aquellas personas que no sabían leer. Y cuenta una historia preciosa sobre uno de estos lectores que ahora sí, su hermano, que se llama Kurosawa, lo he tenido que apuntar porque no me iba a acordar, pero bueno, que es un cineasta súper conocido, pues su hermano era uno de estos lectores. Cuando llegó el cine ya con audio, él era tan importante en su país, tan importante, que cuando se quedó sin trabajo se suicidó. Su hermano, que sigue siendo cineasta, todo lo que ha hecho ha sido todo dedicado a esta persona que se dedicaba a su vez a contar historias, aunque no fueran propias, pero pues como en los albores, ¿no? de todos los tiempos, a contar historias, al ser un contador de historias. Eso me parece maravilloso, y como eso hay cientos de anécdotas que te acercan a lo que es la lectura y lo que es el libro en general, que es lo que estamos hoy intentando explicarle a nuestro Me lo voy a comprar mañana porque como lo bueno, y yo lo que me he presentas. traído es la novela gráfica, Ahí está el ensayo y esta es la novela gráfica, que adoro. Es muy bonito. Y ¿Qué le con dirías? esto, ¿Qué le dirías a un alumno de tu clase que tiene interés por leer, pero no le termina de convencer porque dice que no tiene tiempo o prefiere ver las películas? ¿Qué le dirías? Yo no he leído muchos libros en el que contengan relatos cortos o cuentos, pero diría que empezase por uno de esos libros en el que incluyen miles de cuentos, Claro. porque son cortos y te los puedes leer en una tarde y no tienes que estar pegado al libro todo el rato, simplemente Claro. te lees un cuento y ya pueden pasar 3 semanas y te lees otro cuento, no hace falta que recuerdes nada ni nada. Y ¿Tú? Yo diría a alguien como que aún no está, o que se quiere interesar, o que aún no está del todo interesado en la lectura, que pruebe diferentes cosas. Que no sé, por ejemplo, si en el caso de un alumno, si te mandan a leer una novela de fantasía y no te gusta, pues pruebas otra cosa. Porque a lo Claro. mejor sí te gusta. O sea, si tú te cierras es que pues no voy a seguir leyendo, pues nunca encontrarás nada. Entonces, probar cosas distintas y tal vez en algún momento des con ese algo en el que encuentres un valor o una conexión especial. Simplemente cada persona es un mundo. O sea, cada uno verá las cosas de maneras distintas. Entonces, yo creo que si tal vez lo que has leído hasta ahora no te convence o quieres buscar algo, pues eso, probar cosas, sería lo mejor. Yo, a una persona que le interese la lectura, pero no haya encontrado todavía ese clic de decir, voy a coger un libro y voy a leer, que el primer libro que vaya a escoger no tiene por qué ser perfecto o tiene que abrirle los ojos de una manera que no tiene que impresionarle tanto, que hay miles de libros y miles de autores y miles de géneros que te pueden enamorar cada día de la lectura y que también conecte un poco con las culturas y los diferentes libros. Yo, por ejemplo, personalmente, yo leo en inglés porque a mí me transmite más las palabras en inglés, no sé por qué, pero desde pequeña. Así que si no siente una conexión con un libro o con algo, que no se cierre, que cada persona siente las maneras diferentemente. Un libro que me encanta a ti no te podría interesar para nada, entonces pues que no se cierre y que es un mundo increíble que le va a acompañar toda la vida y le va a enseñar muchísimas cosas y que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y bueno, yo no convencería a nadie. O sea, la vida es muy corta como para perder mi tiempo convenciendo a alguien. O sea, si no le gusta, es que no le gusta y ya está. O sea, primero voy a arreglar mi vida y luego si me queda tiempo voy a ayudar a eso. Ya está. Qué realista. Es que postura radical está muy Claro, bien, claro que sí, hombre. claro que sí. Es tú que no hay tienes tiempo no es tu tampoco. función, en realidad, la tuya no, pero quizás la mía sí. Claro, no es convencer ni obligar. Claro, hombre. Por eso decía esa cita tan hermosa
de Borges, ¿no? No admite imperativos, porque todo lo que sea una imposición Ya, eso en lo nuestra vida vuelve- general, basta que tú te impongan algo para que tú Claro, no, que no tú lo no hagas. lo hagas. no es una imposición, pero sí el intentar que otra persona pueda llegar a sentir lo mismo que tú sientes. ¿Verdad? Lo hacemos con todas las cosas de la vida, ¿no? Porque si a mí me gusta mucho Una canción, una te la canción, mando te la y- pones en bucle hasta que llegues a odiarla, claro, como nos ha pasado a todos. Hombre, Pero, por ejemplo, tú vas en un coche y si a ti te gusta, la pones tú. claro. Al final estás intentando ahí convencer de que la canción. Claro. Por ejemplo, ¿no? O yo como profe, si a mí me gusta mucho una cosa, igual que cuando no me gusta nada, no tengo ese don especial para decir me encanta si no me gusta. Claro. Y al final y al cabo estás intentando siempre convencer. Cuando amas la literatura, intentas convencer Claro. a los demás de lo que te gusta o que coja un camino, un breve camino. Una ¿no? película que a mí me encantó, una de mis favoritas, es la de La Sociedad de los Poetas Muertos, creo que era. El club. El Club de los... Es que no sé en Sí, el español. club de los poetas Sí, muertos. era maravilloso. que habla sobre cómo la literatura, la ciencia, la medicina, el amor, es como son lo que nos guía a las personas, es lo que nos da vida y sentimiento en nuestras vidas, que no dejes que algo te... Bueno, hay una cosa muy curiosa en esa película que yo intento pensar que algún día pasará, que las clases de literatura sean de literatura. Como cuando yo era pequeña estaba la de lengua y la de literatura. Entonces la de lengua daba lengua y la de literatura daba literatura. ¿No? Yo soy muy fan de esa academia. Claro, y pues es- sería maravilloso que tú entraras Hmm. y bueno, todas esas personas que no leen, leyeran. Porque tienes una clase de literatura. Es una película Que sería muy buena. bonita y a mí me encanta. Hasta el final me ha Claro. gustado. Bueno, Me encanta. al final Bueno. acaban todos... Pero es un momento circular donde... Buena, claro, sería, eso yo se sería... la recomiendo, no solo para este aspecto de la lectura, sino si no sabes qué hacer, o tus padres te están intentando meter algo a la cabeza, o tu amigo te está intentando meter algo a la cabeza, que no tienes por qué hacerlo, que tu vida es tuya y que no te dejes guiar por lo que dice la gente, que acabas perdiendo, porque no. Pues bueno, este episodio es en honor al Día del Libro, que se celebra cada 23 de abril con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. Se celebró por primera vez en 1988 y se eligió el 23 de abril porque coincidió en el que muchos poetas muy grandes de nuestra historia pues nacieron o murieron en ese 23 de abril del 1616, que no sé si será verdad, pero... Bueno, no es totalmente verdad. Digamos que era una fecha tan significativa en varios países, con grandísimos escritores, novelistas, poetas, etcétera, etcétera. Claro. Y los tres más grandes, claro, Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Pero bueno, que lo que hablábamos antes de empezar este episodio, realmente los calendarios eran diferentes. Estaba el calendario gregoriano, el calendario juliano. Y Shakespeare sí murió el día 23 de abril, pero si lo pasas al calendario gregoriano se murió el 3 de mayo. Entonces, pero bueno, coincidieron yo creo mucho. que en las mentes que entienden mucho más Sí. que nosotros, dijeron, vamos a ponerlo todo en la misma fecha. Y ya está. Y Cervantes, yo no soy gran entendida, pero yo creo que se murió el 22 de abril y lo enterraron el 23. Y qué más grande que Shakespeare Hombre, y Cervantes. No creo que haya nada más grande que eso. Y bueno, y sobre todo también a nuestros vecinos catalanes que coinciden con San Jordi. Y ellos celebran especialmente el Día del Libro, regalando rosas, regando libros, se Qué bonito. intercambian rosas y libros, que sería maravilloso que eso se extendiera. sí. Puestos a Que tomar. regalar Nos vamos un a libro Cataluña, que- chicos. ¿no? Nos vamos a Cataluña. No sé Pues, si o sea, alguien tiene la costumbre de vosotros de regalar el Día del Libro. No, pero en No. Cádiz pasaba que ¿Hay algo? ponían libros por toda la ciudad Claro. y si te lo encontrabas te era Ay, me tuyo. encanta eso. Sí, Es una costumbre. intercambiada. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias A vosotros. por este episodio tan bonito, en el que estoy súper emocionada porque me encanta hablar de libros. Y pues bueno, suerte con vuestras lecturas y con tus proyectos.
Y pues nada, encantada de teneros aquí. Muchas gracias. Este podcast está grabado en Radio Minarques, emisora creada a partir del proyecto de innovación digital Juntos a todo volumen, que es una acción formativa del programa digital Digital Proof y está cofinanciada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y por la Unión Europea.